El Río Negro, uno de los más extensos de nuestro país, desde su nacimiento en el Brasil hasta desembocar en el río Uruguay, recorre 850 kilómetros. Importantes afluentes aumentan poco a poco su caudal. El río tiene un paulatino desnivel que es aprovechado en ciertos puntos para acumular grandes volúmenes de agua. Son estos lugares los ideales para la instalación de centrales hidroeléctricas. Estas se construyen para concentrar y regular la energía potencial del agua, con el fin de obtener energía eléctrica. La presa asociada a la central interrumpe el curso del río, acumulando agua para formar un lago artificial, manteniendo un desnivel con respecto al río que sigue aguas abajo. Las partes principales de una central hidroeléctrica son los diques, la sala de máquina donde se encuentran los turboalternadores y los vertederos. Estos últimos se utilizan para regular el nivel de las aguas del lago de forma tal que ésta no supere la altura de la presa, especialmente en temporadas de mucha lluvia. La diferencia de nivel entre el lago artificial y el río hace posible que el agua transite con la presión y caudal suficientes para mover los turboalternadores que generan la energía eléctrica. Bienvenidos a la primer gran obra hidroeléctrica de nuestro país. Desde principios del siglo XX comenzaron los estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico del caudaloso Río Negro. Fue en los años 30, con el decidido impulso del doctor Gabriel Terra y del ingeniero Víctor Sudriers, que se llega a definir el lugar ideal para construir la represa en el paraje llamado Rincón del Bonete, debido a la forma que toma el río en ese lugar. Estos estudios fueron encomendados al ingeniero alemán Adolfo Ludin, quien además preparó el anteproyecto de la obra para realizar el llamado a licitación, de donde surgiría la empresa constructora. El proyecto del profesor Ludin preveía el global aprovechamiento del Valle del Río Negro, con nuevos emprendimientos aguas abajo, que años después se concretaron: Rincón de Baigorria y Palmar. Rincón del Bonete sería el primer eslabón de una cadena de centrales. Su majestuoso embalse, uno de los más grandes del mundo, muy visible en los mapas físicos de nuestro territorio, almacena el agua que pasa por las turbinas de las 3 represas. De esta manera, cuando no hay lluvias, podemos seguir disfrutando de la energía proveniente del Río Negro, utilizando el agua embalsada. Se seleccionó un consorcio de empresas alemanas liderado por Siemens. Los trabajos comenzaron en 1937 y para cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la obra civil estaba muy avanzada. Por obvias razones políticas, Uruguay y Alemania rompen relaciones y la empresa alemana debe retirarse de nuestro país. Rápidamente, las autoridades y técnicos de la obra buscaron en Estados Unidos empresas que pudiesen proveer el equipamiento hidroeléctrico para generar energía. Entre las más conocidas, General Electric suministró los alternadores y Westinghouse las instalaciones eléctricas. Finalmente, en 1945 entró en servicio la primera unidad y en los años siguientes las 3 restantes. En abril de 1959 se produjo la más grande creciente del Río Negro que se tenga memoria. Mientras el caudal medio del río es 550 metros cúbicos por segundo, en su pico máximo llegaron a la central 17.000 metros cúbicos por segundo. El vertedero solo podía evacuar 7.500. El Ejército Nacional fue encomendado en las tareas de salvar la central y la ciudad de Paso de los Toros, que también corría serios riesgos de ser arrasada por las aguas. No se pudo evitar que las aguas pasaran por encima de la represa y que entraran a la sala de máquinas,
pero el dique soportó sin fisuras la furia de la crecida. Días antes, heroicamente, el personal de UTE desarmó la mayor cantidad de maquinaria que le fue posible, de manera de preservarlas de la inundación. También Paso de los Toros sufrió una grave inundación, que todavía hoy se recuerda. Entre 1994 y 1997 se pusieron a nuevo las instalaciones electromecánicas, luego de casi 50 años de servicio. Se incorporaron las últimas tecnologías, esperándose la máxima confiabilidad de estos equipos para muchos años más de servicio eléctrico.